Señores, aquí empieza la aventura. 7 días de supervivencia. Ahí de fuera a ver a la familia, que es lo más importante, recuerda. Y aquí empezaba este reto de 6 noches en una semirrígida pequeña, y que por cierto, pensé que sería fácil como la mayoría de vosotros. Al no tener bañera autoachicante, la ola podría entrar por encima del espejo inundando la cubierta. Ante la duda, mejor actuar positivamente, y así hice. Retiré todo lo que tenía, los bolsos inclusive algunos estancos pero que estaban mal cerrados, que pegaban a la cubierta. Aquí me sitúo para que el conductor del vehículo me vea y sepa que no estoy detrás del barco para evitar accidentes. También para avisarle cuando pase la serie de olas, ya que ver estas por el retrovisor es peor que directamente con la vista. Cuando hay rebozo de orilla hay que ser rápido, ya que una ola podría sacarte la semirrígida del remolque. Aquí, Diego utiliza los frenos y cambio rápido de marcha atrás a primera para sacar lo más rápido posible el barco del remolque. Otro detalle muy importante fue que ayudé a empujar y de paso a agarrar el barco. Fíjate que mis piernas estaban fuera del paso de las ruedas del remolque cuando este salió hacia adelante vacío. Y es que si no quieres que te parta una pierna, debes de tenerlo muy en cuenta. En un vídeo aclararé mucho mejor paso a paso esta maniobra. Venga. ¡Hola, papi! ¡Ay, que no me mueve! Dale un abrazo. ¡Ah, un ¡Pero frío! Venga, nos vemos. 2 días. No sé, no, lo que me voy a decir es que tu reto de los 7 días, ¿vale? Tu reto de los 7 días, que no sales de un colchón blandito y calentito bajo de él, no vas a pasar ni 2 días, ni 2 noches en tu puto barco feo de mierda, no va a pasar. Hay que acostarse. ¿Eh? ¿2 días? No, 2 días. Una noche no. Una noche, para 7 días no ven. 2 días. Un besito, Valeria. Siete días de supervivencia. Ahí de fuera a ver a la familia, que es lo más importante, recuerda. Y nos vamos aventurando. Por ahora no funciona la bomba de chique, así que tendré que quitar el tapón del doble casco mientras navego. Es un poco arriesgado porque cuando navegas y pones el doble tapón del doble casco se te puede inundar el barco si lo paras y no te acuerdas. Pero ahora mismo lo tengo totalmente inundado el doble casco, el doble fondo. Así que señores, vamos a la aventura. Valeria es la que más se queda un poco rota. Y ahí el dinero que queda el doble casco. Señores, a esperar hasta que vacíe con mucho cuidado, y es lo que toca, así empezamos. Pero bueno, podía ser peor. Señores, ya está la sentina vacía, en busca de la aventura. Este es el día número 1.
que con calma se vacía la sentina, ahí lo pueden ver, ¿vale? Bueno, continúo buscando una playa para quedarme esta primera noche. Recuerden que tengo que buscar algo de comer. Los fusiles no van, traje de fija, bichero y caña, traje de señuelos también. La marea no está tan buena tampoco. Voy a empezar a costear, pero tengo que retirarme un poco de costa porque la marea afuera no me podría viaje. Ahí vemos las olas. Este cabo que se ve a la izquierda, a babor, ahí me está salpicando agua. La sentina ya está seca. Y nada, a llegar a una zona, estoy ya como loco para llegar a una zona para poner la caseta y tomarme las pastillas porque me duele la muñeca un poco. Recuerda, es muy importante el hombre al agua, señores. No vale tampoco grabar una buena toma si no tenemos puesto el hombre al agua. El chaleco, pues no me lo pongo porque si me caigo al agua, con el hombre al agua se me va a parar el motor y puede ser que con la corriente de superficie que hay, pues no llegue a coger el barco con el chaleco inflado. Así que bueno, ya me lo pondré cuando venga de prueba la más. Recuerdo que esto es una embarcación de 4,80 metros, que no llega a 5 metros. Bueno, señores, mi intención era la primera noche pasarla en la zona del oeste de Gran Canaria, pero al echar el barco me di cuenta. Voy a poner el hombre al agua, acabo de arrancar. Arrancando, echando el barco, me di cuenta del rebozo que había de orilla y me preocupa un poco eso. Me fijo en los molinos. Y todos están girando en la dirección norte, entonces tenemos viento de norte. Puede ser que cambie el tiempo del sur. El parte meteorológico no lo he querido mirar hasta que esté fondeado, por la sencilla razón de que si hay un parte meteorológico desfavorable, me metería en esta aventura con mucho miedo, o no lo haría. Entonces he querido hacer una aventura de las de verdad, y esto es así. Entonces mi objetivo es mínimo llegar al sur de la isla, pero es posible que me quede en una zona donde se permite la pesca submarina, que es en el matorral. Ahí podría coger algún choco, algún pulpo. No, porque fusil no lo tengo. Entonces quizá podría coger algo para comer hoy. Hoy honestamente no he comido nada, sí es verdad que me he ido por los 6 o 7 cortados, pero no me ha dado tiempo para nada. Esto hay mucho preparado aquí. Y aún así se me quedó atrás la emisora, la UHF, por ejemplo. Entonces ahora no quiero pescar aquí porque no me fío del motor hasta que lleve un par de días con él funcionando
y no quiero tener algún percance empezando la aventura. Si lo tengo, que sea ya el tercer día. Por eso prefiero más la pesca submarina, porque voy a fondear el barco y empiezo a buscar la comida, vamos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Y evalúa cómo coño, ahí ve cómo el motor se está parando. A ralentí. Que todavía, el sur todavía me da más tranquilidad aquí. Ves como aquí azul al viento todavía. Lo voy a poner en marcha porque en verdad que la deriva está... Voy a coger el móvil. Estoy dando cuenta que estoy tirando más en este lado que en ese lado, entonces voy a poner las cosas por ese lado. Estos bolsos de estanco dentro tengo la... En estos bolsos tengo la ropa. Parece que la corriente me lleva para los pilones. Señores, vamos a pasar directamente bien. No me fío de esta costa para irme con la ruta. Otro pescador de venilla, hay una persona allí mirando el barco. Eso no me lleva a pie del todo. Una pasó, una cara donde me pueda tirar. Bueno, señores, hora de montar la caseta y organizar el barco. Ya está fondeado, voy a echar otro ancla, lo tengo que preparar, pero voy a poner primero la caseta. Y después empezar a pescar algo por aquí, a ver si pisco algo, que no creo. ¡Hostia! Funciona la bomba de aquí, que se destrabó. ¡Hostia!
buena alegría, muy buena alegría, tío. No funcionaba la bomba allí, que ahora funciona. Puta madre. Señores, está cayendo nuestra primera noche. La embarcación se está moviendo, la verdad. No mucho, la verdad, no mucho. Pero vamos a poner el toldo porque ya empieza el frío, está empezando a hacer frío. Queda frío, esto es frío. Esto no es frío tampoco, pero bueno. Voy a empezar a habilitar esto. Creo que mañana va a ser un buen día, tío. Me lo voy a pasar bien, porque hoy estaba preocupado. Si hoy no se suelta esto, ya mañana me lo voy a pasar mejor. Esto aquí, tío. Vale. A ver si tengo frío las piernas, tío. Voy a tener unas cholitas. Estas cholas abiertas son importantes para ponerse calcetines. Tengo la voz un poco jodida, tío, de estar hablando, de antes del directo. Vamos a ver la gasolina que quedó. Aquí hay gas, olor a gasolina de cojones. Voy a cerrarla. Voy a tener que lavar esto con agua, cerrado. Este está metiendo de este. ¡Dios! Se mamó el depósito. Bueno, tampoco. 22 litros. Con tus 20 litros. Mira, y de vuelta. Es decir, con el de estribó podríamos llegar. Y el poquito este. Siempre consume un poquito más, lógicamente. Vamos a estar. Espero que este esté bien. Hostia, que se quede la mierda esta, tío. Sí, está lleno. Este está lleno, perfecto. Dicho, cierro aquí, bueno, voy a dar esto para que se aire y se seque. Voy a empezar a poner esto aquí detrás. La cañita de mi hermano Octavio. Y nada, ahora un par de libros. Esto, mira, esto me lo regalaron a nadie. La Reina Mora Antelde. La verdad que es que le voy a hacer publicidad porque yo no se lo pedí, Ojo, no se lo pedí. Él me dijo que para qué era y demás. Yo le expliqué que necesitaba muestras, que era para pescar comida, más bien. Que necesitaba comer sí o sí, que me diera las mejores muestras, que él creyese que para pescado pequeño y me da igual. Y el chaval me regaló esto. Dice que va muy bien, que hiciera una bola y que lo echara debajo del barco, que los pescados vendrían. Pues nada, lo probaremos. Así que la Reina Mora en Telde. Muchas gracias. Día 1, señores, terminando el día 1. Y ahí vemos la puesta de sol desde el Pasito Blanco de la isla de Gran Canaria. Así que voy a seguir montando la caseta.
Ahora sí. Quería quitar el metacrilato, tío. Quería quitarlo porque lo obliga. Cuando yo la tenso mucho, obliga el metacrilato. Pero bueno, hoy voy a probar a ver si no lo parte. Señores, ya está la casetita. Tengo que reconocer que no es fácil montarla, ¿no? Sobre todo porque tienes que primero una parte y después la otra. Pero ya está montada, ya está cayendo ya el sol ya y se ve. Y ahora estaba sacando el saco de dormir. A ver qué tamaño tiene. Uy. A ver qué tamaño tiene. Estaba mirando a ver si la bomba allí que tenía agua el doble casco. Y voy a ver si me cubre. Hostia, pues de niño, tío. Pero bueno, me vale para ponerlo debajo. O para las piernas. Traes una manta, gracias a Dios que no me fiaba. Ahí vemos como el barco escora. Qué mal rollo me da el velero hundido, tío. Joder. Quedarme al lado. Y así va quedando ya el anochecer, ¿no? Ahora enchufo la luz todo horizonte mía. Voy a poner primero esto. Lo dejo ahí ya. Voy a echar también el doble ancla. Bueno, aquí. Y nada, y lo voy a enganchar en popa. Por si el mosquetón de proa se parte. Que me agarre desde popa. Tenemos los cubiertos. La tapa, vale. Esto lo pondré ahora debajo del solario para que no ocupe espacio. Aquí también, ahora que saqué aquello, podría meter ropa, pero bueno, vamos a ver. Bueno, a ver si se mueve esto, ¿eh? Uf. No me trae violamina. Tengo que también poner la luz todo horizonte, conectarla. Está la manta. Lo saco, al final era de niño. No es un hotel de 5 estrellas, pero creo que no lo voy a pasar tampoco tan mal, espero. Ahora me queda, a último remedio, si veo que el barco se mueve mucho, voy a tener que abrir el tapón del doble fondo, que el barco coja mucha agua y el peso se va a estabilizar porque va a bajar, va a pesar más y se va a estabilizar. El problema que pasa que al ser más pesado, a la hora de arrancar y demás, si tengo que salir por patas, pues no va a ser lo mismo. Entonces, funcionando la bomba Jiki ya me quedo también más tranquilo. Lo que pasa es que la bomba Jiki tira de la batería pequeña, de la única batería que tiene el barco. Entonces, vamos a ver cómo lo hago. Creo que lo voy a hacer. Esto se mueve demasiado.
la pena de tener un barco que con tanta V, con que no flote que no toque los tubulares en el agua, como en este caso. Son las 12 menos cuarto y no he pescado nada. Hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.